de personas a estarnos confinados en un lugar pequeño, nos llamó y nos hizo cambiar nuestra manera de trabajar, nuestra manera de compartir con nuestros miembros de la familia. Nos llevó a tener que adaptarnos a situaciones que antes no veníamos acostumbrados. Por consiguiente, estos cambios que tuvimos en algunas personas que no manifestaban ningún tipo de dolencia, inició la manifestación. A eso le llamamos sintomatología. Y signos. Signos son los que podemos nosotros observarnos en el cuerpo, observarnos una zona roja, observarnos y tocarnos una zona a nivel del cuello tensional. O sintomatología, comenzar a sentir esa fatiga, ese dolor, ese cansancio, esa falta de motivación por querer nosotros mover y el cuerpo no nos lo permite. Y tenemos unas herramientas fantásticas y nosotros, la familia de Forever, desde hace muchos años los que venimos trabajando estos increíbles productos que trabajan por sí solos porque funcionan, y por eso cada día más nos enamoramos y cada día más compartimos esta información con las personas que lo necesitan. La pandemia entonces hizo que aquellas personas que no tenían ningún tipo de sintomatología comenzara a manifestar. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que ya venían sufriendo con una queja, un dolor articular, un dolor muscular? Se acentuó el dolor. Aquella persona que venía sufriendo de dolor de rodillas notó que aumentó el dolor, que su limitación aumentó, o aquella persona también con un problema degenerativo, llamémoslo artrosis o osteoporosis, comenzó a sentir más limitaciones. ¿Y eso a qué se llevó? A que tuvimos que adaptarnos a las nuevas alternativas que teníamos en nuestro medio, porque el encierro, donde no permitíamos salir a movernos, a trabajar, o que nos exigiera estar en espacios abiertos, compartiendo con las demás personas, creó en nosotros también el tipo de bloqueo en nuestra cabeza. Y una arma poderosa es lo que nosotros pensamos. Si nosotros nos enfatizamos en nuestra cabeza que nos duele esa cintura, que nos duele esa rodilla, que ya comencé de las horas de la mañana a presentar esa jaqueca, ese dolor, se va a seguir manifestando durante el día. ¿A qué le llamamos nosotros problemas musculoesqueléticos? Los problemas musculoesqueléticos son todas las alteraciones que afectan nuestros huesos, nuestras articulaciones y nuestros músculos. Pero ¿qué es lo que pasa también en los otros tipos de tejidos? Cuando nosotros tenemos un esguince, tenemos un desgarro que llamamos, un desgarro muscular. Esos son alteraciones de tejidos blandos que se conocen como normalmente como lesiones de tejidos como los cartílagos y los ligamentos. Entonces, esta pandemia nos llevó a tener que adaptarnos a espacios pequeños como el teletrabajo. Las personas que se movilizaban, que caminaban, que iban en bicicleta hasta sus sitios de trabajo. El confinamiento los llevó a levantarse de la cama, pasar a la siguiente habitación, sentar en una silla que no era la que el jefe le tenía en su trabajo, sino el butaco o la silla de plástico, o de pronto acomodar el sofá, o de pronto sentado en el sofá de su casa con una flexión muy exagerada, tener que adaptarse para trabajar en el computador. Esto llevó a que adquiriéramos posturas inadecuadas, que al mantenerlas por mucho tiempo generan una fatiga muscular. La fatiga muscular conlleva a que presentemos una inflamación en nuestras articulaciones. Cuando nosotros presentamos una inflamación articular, significa que tenemos líquidos en las articulaciones. ¿Y qué es lo que permite que no se vaya esa inflamación del segmento articular, como en el hombro, como en el codo, la cadera o la rodilla? Que la membrana que recubre esa articulación no permite el paso de salir toxinas y grasas de las articulaciones, como de la llegada de nutrientes para que fortalezca las articulaciones. Presentamos nosotros, entonces, en esta etapa aumentaron los casos de cervicalgia, de lumbagos,
y de dorsalgias. Cuando hablamos de cervicalgias, dorsalgias y lumbalgias, no es más que decir que es un dolor en toda la columna vertebral. Pero ¿por qué nos duele la columna vertebral? La columna vertebral nos duele porque las vértebras o los huesos adquirieron unas posiciones inadecuadas, ya sea porque tengo que trabajar en un computador donde mi cuello se tiene que doblar, o la silla es tan bajita que mi columna tuvo que adaptarse a la silla. Entonces resulta que nuestro cuerpo es el que termina adaptándose a los espacios y a los objetos, en cambio de adaptar los objetos a que se adecúen a mis necesidades. Cuando hablamos también de los problemas de la columna, un dolor, una cervicalgia, no solamente afecta la parte ligamentosa, la parte muscular, la parte articular, sino que de la columna vertebral sale un ramillete neuronal que lleva información nerviosa a nuestro cerebro, a nuestra cara, a nuestra caja torácica, a nuestro estómago, toda la parte intestinal. Entonces comenzamos a sentir, más allá de un dolor lumbar, comenzamos a tener problemas de eliminación, de estreñimiento, como la persona que tiene un problema a nivel de cuello puede presentar también dolor de cabeza, jaqueca, falta de concentración. Es decir, que los problemas articulares no se quedan ahí, sino que empeoran el funcionamiento orgánico, llevándolo al punto en que la persona ya quiere permanecer en una sola posición. Y cuando la persona desea moverse, es tanto su fatiga muscular y su debilitamiento articular que el cuerpo no lo permite. Vamos acá, muy bien. Entonces, hay algo que hoy les quería compartir y que el 90% de las personas creo que lo han escuchado, y es la terminología de la fascia, de la ciática. La ciática es la inflamación de un nervio principal, que es el que va a llevar información a nuestras piernas. Ese nervio sale de la región lumbar, es decir, donde todos manifestamos sentir en algún momento de nuestra vida lo que llamamos dolor en la cintura. Esta ciática nos lleva a que manifestemos dolor en las nalgas, manifestemos entumecimiento en las piernas, manifiesta también una debilidad. ¿Y cuál es esa causa? Esa causa es el recogimiento muscular, la debilidad articular que llevó a que el nervio se inflame. Y el nervio es como un cable, él pasa por muchas estructuras, él está cubierto, un cablecito lo tenemos cubierto con muchas capas y él tiene un trayecto. Y en el trayecto, dependiendo de cómo esté la carretera, pasa la información nerviosa o la información neuronal. También, al inflamarse el nervio ciático, acompañado de una rigidez articular, de una fatiga muscular y de una mala posición que adquiramos que deformó la posición de nuestros huesos, va a empeorar en este momento la ciática. ¿Qué debemos entonces nosotros cuando les decía al comienzo del 1, 2, 3 de salud musculoesquelética? Para nosotros comenzar a tratar, a conocer y a tratar esas falencias musculoesqueléticas, debemos tener en cuenta, número 1, la hidratación. El agua que nosotros consumimos tiene muchos minerales pesados que lo que hacen estos minerales es acumularse en las articulaciones y muchas veces llevar a una deformidad del hueso. También el agua que consumimos, y más si no la filtramos, lleva a un estancamiento del flujo sanguíneo. El cuerpo, cada célula, en este caso las fibras musculares y las células óseas, funcionan a través de la oxigenación que le mandamos. Y si nuestro sistema circulatorio no lo mantenemos hidratado y no mantenemos una ingesta de agua permanente y regular, no le vamos a permitir al cuerpo esa eliminación de toxinas. El número 2 de nuestra salud musculoesquelética es una buena nutrición, y para eso, querida familia Forever, tenemos unos excelentes productos que a continuación los vamos a nombrar, por la cual
encontré mejoría en mi salud para mí, para mi familia, y le llevé salud y bienestar a mis pacientes. Nuestro paquete, nuestros productos de Forever que son excelentes. La nutrición y a través de una alimentación balanceada baja en proteínas pesadas. Y número 3 de nuestra salud musculoesquelética es el movimiento. Y en esto les quiero compartir que tenemos la mala creencia que si sufrimos de un dolor articular o que si sufrimos de una patología degenerativa, llamémoslo artrosis o osteoartrosis, al movernos nos produce cierto grado de movimiento. Pero si no nos movemos, si nos estamos rígidos, vamos a provocar y acelerar ese proceso de degeneración articular y muscular. ¿A qué los invito? Que no importa si tengo una dolencia, la trato los síntomas, bajo el dolor, pero me mantengo activo, porque mantenerme activo a través del movimiento le permito a la articulación, le permito al músculo que siga cumpliendo su funcionalidad, su objetivo. Músculo que no se mueve se atrofia. Articulación que no movemos se degenera. Entonces los invito a que comencemos nosotros a ser más conscientes de que tenemos que movilizarnos. Y movilizarnos no es levantarnos a caminar, las señoras del hogar, a trapear, a barrer, tender la cama, lavar la loza. No son actividades de movimiento. Actividades de movimiento es cuando nosotros estamos en una posición dispuesta y nos concentramos a mover aquella muñeca, aquel dedo, aquel hombro. Ese tipo de movimiento, cuando lo volvemos consciente de que lo que estamos haciendo es mejorando ese segmento articular, vamos a tener mayor resultados. Por supuesto, el confinamiento nos llevó a la falta de actividad física y por consiguiente desmotivación. Y nuestro rol como padres, profesionales, empresarios y tener que hacer diferentes roles durante el día nos llevó también a olvidarnos de nuestra salud osteomuscular. Nos limitamos al ejercicio y ustedes se dan cuenta con el paso de los años, cuando éramos jóvenes levantábamos el brazo a 90 grados para alcanzar la materia que está en el jardín o está en el techo. Después a los 30, 35 años, ¿qué pasa? Como ya mi actividad se limitó a trabajo de escritorio, trabajo frente a un lugar, entonces esa movilidad articular o ese movimiento o rango se fue disminuyendo, pero no lo extrañé, sino que cada vez me estoy recogiendo y recogiendo mal. Si le sumamos a eso las malas posturas que adquirimos, nos lleva a que el degeneramiento sea más rápido. El 53% de las enfermedades musculoesqueléticas inician con sintomatologías como ¿cuál? El dolor es un mecanismo de defensa del cuerpo avisándonos de que algo está mal. Y si hay dolor, efectivamente hay líquido en ese segmento muscular o articular. ¿Y por qué hay líquido o en ese músculo, en esa articulación? Eso nos da la indicación de que hay una recarga de minerales pesados que están recargando e intoxicando. Eso hace que en el músculo se fatigue y no tenga la fibra muscular, la fuerza y la resistencia para ejecutar nuestras actividades diarias, no siendo actividad física, sino actividades diarias, y en una articulación donde el rango de movilidad de esa articulación comienza a limitarse cada vez más. Y al limitarnos cada vez más, al hacer los movimientos, estamos perdiendo cada vez más la funcionalidad musculoesquelética. ¿Qué tenemos? Tenemos todas las herramientas. Tenemos las ganas de mantener nuestra salud y por eso nos damos cuenta que la longevidad ha aumentado. Es decir, una persona a los 70 también es completamente activa y a los 80, ya vemos personas a los 80 años. ¿Por qué? Porque estamos preocupados por nuestra salud. Ya estamos siendo más conscientes que con nuestra salud podemos vivir. Y vivir es compartir más y es compartir más a sus seres queridos y poder llevar también salud a los demás. Me enamoré de estos productos. Para mí personalmente, Claudia Ojeda, mi rey, el número 1, para mí en mi carrera, en mi labor profesional, el Freedom es espectacular.
Cuando recomendemos nosotros o cuando ustedes recomienden a alguien un producto de Forever, es bueno que sea un paquete. Es bueno recomendarlo mínimo 2, pero si no se puede recomendarlo, digamos, en mi caso, el rey para mí de los productos en lo que yo trabajo y a lo que me dedico y por el que me enamoré y he visto y sigo viendo resultados maravillosos, pues es el Forever Freedom. El Forever Freedom, que tiene 2 componentes principales, el número 1 es el aloe, y el aloe nutre, el aloe limpia. Y en nuestro caso, para el tema de hoy, el aloe desinflama y cicatriza los tejidos, son importantes. Al cicatrizar los tejidos, favorece una recuperación de la masa muscular, de la fibra muscular y de la parte articular. Pero tiene otros componentes grandiosos como es el sulfato de condroitina y glucosamina, que permite la regeneración de tejido. Y la regeneración de tejido, vamos a que sí se puede recuperar esa falta de movilidad que tuve, o aquel esguince que tuve, o aquella cirugía que me hicieron de cadera o me hicieron de columna. Podemos volver a regenerar el tejido. Cuando hablamos también de los tejidos, estamos hablando del tejido conectivo, de los cartílagos, estamos hablando de los ligamentos también. Es un potente regenerador articular. ¿Y por qué hablo también del aloe? Al contener aloe vera, que es diferente a hablar de sábila, nuestro aloe vera nutre y limpia el sistema digestivo. Al limpiar nosotros el sistema digestivo, al limpiar el sistema digestivo, lo que hace es que la absorción de los nutrientes lleguen a ese segmento articular. Llegan de una manera más rápida y comienza a tener mayor efecto. Ayuda mucho a recuperar el tejido endotelial, y cuando consumimos el aloe vera en estas patologías musculoesqueléticas como el lumbago, la cervicalgia, la ciática, comenzamos nosotros a introducir, a limpiar y a comenzar a desinflamar el tejido de la fibra. Si comenzamos a desinflamar, los niveles de dolor van a bajar. Al bajar el dolor, me va a permitir que haga un mayor movimiento de aquella articulación, o que ese espasmo que tenía en el cuello comience a liberarse esa inflamación a través del sistema linfático, y la fibra muscular se comienza a relajar. El aloe vera con el Freedom se debería consumir por copas. No lo deberíamos limitar a cucharitas en la mañana y cucharitas en la tarde, sino se debería, si tenemos un problema articular o muscular ya presente, deberíamos consumirnos nosotros casi 3 en el mes para poder acelerar el proceso de regeneración. ¿Y por cuánto tiempo? Siempre los tratamientos para ver algo que funcione es entre 6 y 8 meses. Entonces, si queremos mejorar esa dolencia, si queremos quitar esa inflamación articular, no tenemos que tomarnos, o no debemos tomarnos solamente un tarro de Freedom. ¿Por qué? Porque solamente hicimos una caricia en el tejido ligamentoso de la articulación, pero no le permitimos a la articulación poder regenerar ese tejido. Eso es lo que hacemos nosotros con el Freedom. La glucosamina, por supuesto, y la condroitina, lo que les decía antes, es un excelente regenerador articular. Ahora estamos en la era de la prevención. Es mejor prevenir a que un segmento articular se inflame, a desinflamar. Entonces, si nosotros lo cogemos como hábito, como prevención, el poder nosotros darle una lubricación, en mandarle circulación a una articulación o a mandarle oxigenación a un músculo, esto nos va a ayudar muchísimo, la condroitina y la glucosamina, a regenerar ese tejido o a prevenir que se regenere. Freedom es
fantástico para eso. Y también contiene el metilsulfanometano, que es un azufre natural, por supuesto, que ayuda a regenerar el tejido endotelial y ayuda a prevenir los problemas de cartílago. Es decir, lo fortalece tanto que la resistencia articular va a ser más fuerte en mí y que la resistencia muscular de igual manera va a ser más fuerte. Cuando hablamos de la ciática está recubierto por unas membranas y al estar presionado por ese músculo recogido o a esa mala posición que adaptó nuestra vértebra, se inflama el nervio ciático. El Freedom lo que nos permite es comenzar a desinflamar. Y si comienza a desinflamar la fibra muscular, y si comienza a desinflamar la capa que cubre el nervio, vamos a tener mayor movilidad y los espasmos, los calambres y el entumecimiento que se va hacia las piernas va a comenzar a bajar. Otro maravilloso producto es el calcio. El citrato de calcio es natural y viene del fondo marino, de las algas marinas. Y algo que tiene nuestro calcio es que este calcio no se convierte y no termina en el cuerpo convirtiéndose en piedras en la vesícula ni piedras en el riñón, porque eso significa que comenzamos a adquirir otro tipo de alteraciones. Nuestro calcio de Forever, hacer un citrato de calcio natural, él se elimina y se absorbe más fácil por el tejido sinovial en una articulación. Si en tu país no tienen calcio, el aloe vera, también el Freedom, nos ofrece ese fortalecimiento articular. Este también combina 3 componentes que es el zinc, el magnesio y la vitamina D, y ellos actúan simultáneamente el uno del otro. ¿Por qué? Porque la vitamina D se llama el fijador de los huesos, es el fortalecedor de los huesos. El magnesio permite que trabaje la vitamina D y el magnesio y el zinc entre ambos nos permite que nuestras articulaciones absorban los nutrientes. Al absorber esos nutrientes también permite que se eliminen las grasas y los minerales pesados que nuestra articulación tiene y por ende comienza la desinflamación articular. Entonces vamos con el 1, 2, 3. El 1, que es la buena hidratación para que haya una eliminación de las toxinas, nutrición. Vamos a dar Freedom, vamos a consumir calcio para fortalecer nuestras articulaciones y tanto el Freedom como el calcio comenzar a desinflamarlas, a desinflamar nuestras articulaciones, aquellas articulaciones que son débiles y más en pacientes que presentan adicional a una ciática y a un dolor lumbar, que en un 50% se viene presentando en la descalcificación ósea o espondilolintosis, que nosotros también podemos estar presentando, que es un desgaste en la columna. La columna es una especie de anillos, ¿cierto? Son unos cuerpos vertebrales que están separados por unos discos gelatinosos. Esos discos gelatinosos presentan un líquido que es el que nos permite y nos da la flexibilidad tanto del cuello como de en toda la columna dorsal y columna lumbar. Pero con el paso de los años y la pandemia que nos llevó a encerrarnos y trabajar en casa en un solo sitio por mucho tiempo, donde no nos pudimos mover, o donde ya no nos da la motivación de salir a hacer actividad física por el confinamiento, entonces esos discos, y con el paso de los años, esos discos comienzan a perder su volumen. Y al perder su volumen, comienzan las vértebras a chocar. El calcio comienza a fortalecer. Él fortalece y regenera el cuerpo vertebral. Y al regenerar el cuerpo vertebral también permite que se fortalezca mucho los discos intervertebrales, dando una salud musculoesquelética más óptima cuando nos referimos a la columna. Tenemos otro producto mágico en el cuidado osteomuscular, que es el Natural Min, que es
un conjunto de minerales espectaculares y a mí me encanta principalmente cuando tenemos problemas de ciática, porque él desinflama el sistema nervioso. El sistema nervioso, cuando está alterando, manda información desorganizada o manda información permanente y nos lleva al hormigueo constante de las piernas, o el teletrabajo también, al tener, digamos, inflamados los nervios que salen de nuestra columna cervical, nos lleva a un entumecimiento y hormigueo de nuestras manos cuando digitamos mucho tiempo en un computador. Me encanta Natural Mint porque hace un barrido de sacar de las articulaciones todos los minerales pesados y nutrirlos con todos los minerales naturales para regenerar el tejido. Y es excelente para desinflamar tanto el sistema nervioso como el sistema óseo. Si en tu país no encuentras Natural Mint, el calcio acompañado con el Freedom tienen un efecto similar. Entonces no tenemos tampoco que preocuparnos, pero si lo tienes en tu país es un excelente regenerador del sistema nervioso y del sistema musculoesquelético. Cuando me abro a muchas otras patologías, aparte, no me limito únicamente a cervicalgia, dorsalgia y lumbalgia, porque al salir un ramillete neuronal, también está afectando otro tipo de órganos en nuestro cuerpo. Hace un balanceo de los fluidos, se me olvidaba comentarles en Natural Freedom, en la articulación. Ayuda a abrir las membranas sinoviales, y al abrir una membrana sinovial hace que lo que está inflamando dentro de una articulación drene y permite la entrada de los nutrientes a la articulación. Entonces, si tú has sido operada de la ciática, si no te han operado de la ciática, pero tienes una hernia discal, y una hernia discal es un embombamiento de nuestro disco, los que encontramos entre cada vértebra, la una de la otra, este producto es fabuloso para trabajar y para fortalecer y para regenerar y desinflamar la zona lumbar. El Natural Mint también es como tiene una cantidad de minerales, aparte de ayudar a que la membrana permeabilice y que salgan las toxinas y entren las toxinas, me le da también mucha fuerza a la articulación, es decir, que al fortalecer el tejido, aquella patadita cuando jugábamos fútbol con el hijo o la mamita cuando va a extender la ropa y presentaba dolor a tener una elevación leve de los hombros, comienza el tejido ligamentoso y los tendones a fortalecer más. Y un tejido blando, fortalecido, aumenta la resistencia y la fuerza de una articulación. Al aumentar la fuerza de la articulación, por ende, la fibra muscular se despierta. Si yo muevo una articulación, hago que el músculo se mueva. Al mover el músculo, las fibras también comienzan a activarse, y al activarse comienza la circulación. Cuando activamos la circulación, inmediatamente estamos promoviendo que las toxinas salgan de nuestro cuerpo, y los nutrientes llevados con el calcio, el Natural Mint o nuestra copa de Freedom hace que se acelere más la regeneración y potencialización del funcionamiento musculoesquelético de aquella articulación. Y no puede faltar, por supuesto, la arginina. La arginina, en mi caso, es también igual que el Freedom, mi mano derecha, porque encontré en él un potenciador excelente de oxigenación. La arginina, acuérdense que estimula la producción de óxido nítrico. Al activarse el óxido nítrico, hace que nuestras arterias comiencen a permitir más circulación sanguínea, pero no solamente circulación sanguínea, sino limpia la sangre. Los músculos
sean los músculos paravertebrales, como en una cervical, como la columna cervical, o la columna lumbar, o la columna de la espalda, o la articulación de la rodilla. Todas las fibras o todas las células funcionan a través del oxígeno. A mayor oxígeno, mayor movimiento celular. Y ese movimiento celular hace que, según la célula que esté formando ese órgano, tenga una mayor funcionalidad. En el día de hoy hablamos de los músculos que están compuestos por fibras y hablamos de los huesos que forman articulaciones. La arginina permite que la sangre se limpie, abre esos canales de circulación y llegan a oxigenar. Cuando llegan a oxigenar el músculo, la fibra se potencializa, aumenta su volumen. Los que hemos consumido la arginina ya da una tonicidad, se llama tono muscular, se nota una fibra con volumen y comienza la fibra a tener una mayor funcionalidad. Al estar nosotros con este confinamiento y con la pandemia, por mucho tiempo en posiciones permanentes, sin movilidad, hace que los músculos se vuelvan lo que llamamos músculos perezosos. Los músculos perezosos son esos músculos que ya aprendieron que para funcionar no necesitan un rango de movimiento exagerado, sino que su rango de movimiento es muy pequeño, es decir, que su función se limita no al 100%, sino a un 10%. Si hacemos todos los días la misma actividad de estarnos sentados, el músculo va a llegar un momento donde manifiesta fatiga. ¿Fatiga qué es? Que al querer ustedes hacer un movimiento repentino un día, al querer levantar su brazo o ir a alcanzar algo del chifonier, dolió el músculo. O al permanecerlo en elevación, en este caso, digamos, el brazo, cuando lo tenían ustedes elevado, comienza el brazo a temblar. Esa vibración, o cuando ustedes sienten que levantando el brazo 2 minutos, sintieron que ya lo quieren bajar, eso significa debilidad muscular y está promoviendo a que se vuelva una atrofia muscular. Y atrofia muscular le sucede mucho a las personas postradas en cama o que están por un tiempo determinado, estas personas hospitalizadas que llevan más de 4 días en una misma posición, hace que la fibra muscular se deshidrate. Al deshidratarse esta fibra muscular, sentimos fatiga, sentimos cansancio y sentimos falta de motivación. Es aquí donde la arginina es un soporte espectacular para el funcionamiento cardiovascular, porque nos oxigena el cuerpo, lleva una mejor calidad de sangre y llega a las fibras musculares, entonces ustedes ya no van a sentir esa fatiga, esa debilidad, ese cansancio, esa falta de ganas de querer movilizarse. También tenemos aquí, aparte del apoyo cardiovascular, es antioxidante. Cuando hablamos antioxidante, todos tenemos un proceso de envejecimiento, por supuesto, unos más tardío que otros. Todo depende de cómo fue la nutrición de la persona de niña o qué actividad física trabajó durante toda su vida. ¿Por qué le llamamos antioxidante? Porque el antioxidante lo que hace es mantener viva esas células, las mantiene rejuvenecidas. Cuando hablamos del sistema musculoesquelético, no permite que se atrofie, no permite que se debilite la fibra muscular. Al nivel óseo en una articulación, lo que hace la arginina es que le manda tanta oxigenación que, acompañado del consumo del Natural Min, que permeabiliza, permite que de la membrana sinovial de todas las articulaciones salgan las toxinas. Al entrar oxigenación a la articulación nos va a permitir tener una fuerza articular mayor. Y esa fuerza articular mayor
hace referencia a una estabilidad articular. ¿Qué es estabilidad articular? El mantenerme de pie sin que las rodillas me tiemblen, o sin mantenerme de pie sin tener que colocarme las manos en la cintura porque siento que la espalda o siento que la columna se me va a ir al frente. La arginina, al ser un maravilloso antioxidante, permite que nuestro funcionamiento articular y musculoesquelético se mantenga activo. Es donde más disfrutamos una actividad física. Y en las recomendaciones finales que les voy a dar, cuando comenzamos una actividad física, cuando hemos sido sedentarios toda la vida, no podemos de la noche a la mañana comenzar a hacer una actividad física muy extenuante, sino tenemos que comenzar con un proceso. Entonces significa que al consumir arginina, comienzo yo a hacer mis abdominales o comienzo a hacer mis estiramientos de yoga o cogí la bicicleta a comenzar a caminar, y entre el inicio y el final de la actividad física se va a potencializar al doble la oxigenación que le dé a este músculo. Lo trabajo mucho en deportistas de alto rendimiento como el ciclismo y el baloncesto, los futbolistas también. ¿Por qué? Porque me le da resistencia a la fibra muscular, es decir, tiene un trabajo extenuante por más tiempo sin que la fibra muscular se fatigue y sin que tenga yo consecuencias cardiovasculares, es decir, que no vaya a sentir anginas de pecho ni algún tipo de dolor pues que empeore mi situación. La arginina es completamente natural, ustedes lo saben. Ahora, si tomo la arginina durante el ejercicio, se potencializa aún más porque le estamos bombeando más oxígeno. Entonces, muchos deportistas, en este caso es la hidratación que llevan al gimnasio, pero precisamente porque la oxigenación se duplica más rápido. Pero también no quiere decir que si yo estoy trabajando en mi teletrabajo y tengo que estar por mucho tiempo mandando un informe, no pueda tomar la arginina. La arginina hace que no, vuelvo y repito, se atrofie la fibra muscular y le llegue oxigenación a nuestra fibra muscular. Sistema, por supuesto, si es un potenciador y es potente antioxidante, que antioxidante es evitar que la célula y que las células óseas y las fibras musculares que están conformadas por células musculares se degeneren, apoya el sistema inmunológico, entonces nuestras defensas aumentan, es decir, evitamos también que nuestro organismo comience a deteriorarse. Siempre, por supuesto, vuelvo y lo reitero, con una hidratación, ojalá agua filtrada, con filtro, agua, digamos, evitar ese consumo de agua de la llave porque trae muchos minerales pesados y los minerales pesados degeneran y deforman las articulaciones. Y una nutrición de mucha proteína pesada como los lácteos y las carnes rojas. Doctora, se apagó su micrófono. Ya, bueno, muy amable, gracias, Eliezer. Bueno. Gracias. ¿Me escuchas, Eliezer? Sí, ¿Me escuchan sí, todos? sí, sí. Muy amable, gracias. Bueno, muy amable. Vamos entonces acá. La Heal Lotion. Vámonos acá y vamos acá. Bueno, muy bien. Todo, pero ¿qué? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Porque estamos en un confinamiento, sabemos que nosotros estamos pues en pandemia, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las recomendaciones? Las recomendaciones siempre son adaptarnos a las circunstancias, acoplarnos a las circunstancias siempre en bienestar propio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hacer unas pausas activas. ¿Cuáles son las pausas activas? Si tengo que estar permanentemente en una posición, mínimo
1 hora, mínimo cada hora debo pararme de esa, cambiar de posición y hacer unos estiramientos, más que irme a saltar cuerda o ir a hacer abdominales. Lo que me exige el cuerpo es mover todas las articulaciones. ¿Cuáles son todas las articulaciones? Al movilizar mis articulaciones de los miembros superiores, tanto hombro como codo, y mover cadera y rodilla, hace que mi columna vertebral también se mueva. Es solamente el hecho de girar mi cuello a la derecha o girarlo a la izquierda, hacer una elevación de los brazos, hacer una rotación de muñecas, caminar en espacios cortos de 3 metros unas 10 veces, o subir y bajar 2 escalones de mi casa durante 5 minutos. Eso me activa la circulación. Y al activar la circulación, vuelvo y oxigeno esa fibra muscular. Eso es lo que nosotros debemos hacer. El Heat Lotion, fantástico, tiene 3 componentes espectaculares, que es el mentón, el eucalipto y el aloe vera, y lo que me encanta del Heat Lotion es que produce una vasodilatación y una relajación de la fibra muscular. Entonces, cuando tenemos esa cervicalgia, ese dolor que se irradia hacia el hombro, es excelente y está indicada. Y lo más que me gusta del Heat Lotion es que no necesitas frotarla, sino que ella a la sola indicación y al solo procedimiento de aplicarla, ella tiene un efecto térmico. Y el efecto térmico, el sentir que se siente caliente, hace una vasodilatación, y al hacer una vasodilatación del tejido de la piel, lleva a una relajación profunda del músculo. Es muy indicado para aplicárnoslo en la zona lumbar, en la zona del cuello, en la zona de los hombros, y yo la combino mucho con, bueno, acá tenemos más indicaciones. Acuérdense siempre que un músculo cansado es un músculo débil. Que un músculo débil es porque no tiene oxigenación. Y al no tener una oxigenación, lo que va a producir es un recogimiento de la fibra, que es lo que nosotros buscamos, hacer el efecto contrario. Y eso lo logramos con los tópicos que tenemos en nuestra compañía, que es el Heat Lotion y el MSM, que para allá voy, y que muchas veces los combino porque se potencializan, tienen un efecto excelente. Entonces, lo podemos, si sé que voy a durar 1 hora en el computador trabajando, si sé que tengo que estar en esta posición, me aplico mi Heat Lotion. Trabaja excelente en los músculos trabaja espectacular porque relaja la fibra muscular. Y el MSM, que es el metilsulfano-metano, que también lo trae el Frido, nuestro aloe vera de la compañía, me encanta porque les he estado comentando mucho de la membrana sinovial, que es la que todos tenemos en nuestras articulaciones. Ella permite que entren los nutrientes a la articulación y que salgan las toxinas de las articulaciones. Al aplicarme el MSM, estoy acelerando de una manera muy rápida la desinflamación de una articulación. Entonces, para la ciática está muy indicada para aplicárnosla en los cuerpos vertebrales. Cuando hablo de los cuerpos vertebrales es por todos los huesitos que nosotros tenemos de la columna, sea la que la persona sufra de una degeneración en la columna lumbar, o sea que la persona sufra de una artrosis en la rodilla o lesión del tobillo. Va muy bien las articulaciones. Les decía que personalmente la combino porque me produce la Heat Lotion una relajación de la fibra, pero el MSM es excelente para desinflamar. Al si nos la aplicamos simultáneamente, potencializamos el efecto de las dos. Y algo que se me olvidó, por ejemplo, comentarles de la Heat Lotion, es que también para los problemas bronquiales y los cambios de clima, es un excelente, como produce vasodilatación, al ser aplicado en el pecho, favorece mucho los procesos gripales, o cuando tenemos esa fatiga, nosotros cuando tenemos problemas de asma, problemas respiratorios, los resfriados, tanto se puede aplicar en el pecho
como se puede aplicar en la planta de los pies, el MSM. El MSM, ¿cuál es la frecuencia de aplicarnos el MSM? Como les decía, no solamente con un tarro de Freedom voy a mejorar esa degeneración de la rodilla o ese problema de ciática o de hernia o de dorsalgia que yo he venido sufriendo hace 7 años, sino que debo consumirlo. Entre más consuma, más rápido y más voy a potencializar la regeneración. Lo mismo pasa con los tópicos. Los tópicos no son suficientes con que me lo aplique en las horas de la mañana o solamente lo decidí aplicármelo en las horas de la noche. Entre más sea la frecuencia de aplicación de los tópicos, mayor y más rápido voy a lograr un efecto en aquella fibra muscular o en aquel segmento articular, sea la Heal Lotion para quitar un espasmo muscular o muy comúnmente también en el cuello se conoce como tortícolis, que a la mayoría de la población le da por mantener el cuello en ciertas posiciones. Entonces, entre más veces me aplique la Heal Lotion, más rápido va a pasar la sintomatología o los signos. Entre más veces aplique la MSM, mejor resultado y desinflamación yo voy a tener de la parte articular. Recordarles, querida familia Forever, que tenemos todo a nuestro favor. Tenemos excelentes productos, tenemos una mentalidad abierta, siempre estamos receptivos a aprender, nosotros no lo sabemos todos, y poder compartir y llevar esta información y poder también adquirir esa información de personas que aún más tienen conocimiento es fabuloso. Entonces, nuestra salud osteomuscular a nivel de la columna, adicional de hacer pausas activas, cambiemos el calzado. Los problemas de la columna están muy relacionados con el tipo de calzado que utilizamos y el teletrabajo nos ha llevado a eso, a permanecer mucho en chanclas, permanecer mucho en crocs, permanecer en nuestro pie siempre abierto, digamos, al aire libre, y eso no nos da un buen soporte. Los pies son el soporte del funcionamiento musculoesquelético. Les invito a también, aparte de las pausas activas, a revisar el calzado. El mejor calzado para estar nosotros en el hogar son unos tenis, excelente. Mirar la altura de nuestra silla cuando hacemos el teletrabajo, que no pasemos una flexión de rodilla más de 90 grados, que tengamos un buen soporte a nivel lumbar y si nuestra silla no nos lo permite, podernos ayudar con unas almohadas o con un rollo de toalla o con una cobija. Bueno, somos muy creativos nosotros los seres humanos. Entonces, poder adecuar nuestro sitio de trabajo en el patio, en la cocina, en el balcón, tomarse 5 minutos de respiración profunda o en la misma silla, si no me puedo mover, hacer unas inhalaciones profundas, también hace que se oxigenen nuestras fibras musculares. Entonces, te invito para que compartas estos grandes productos que hablan por sí solos, que me enamoraron, creo en ellos, encontré una linda oportunidad en Forever y que lo sigo haciendo con el mayor gusto.